Pues estamos con Javier Cercas en Letra Global. Gracias, Javier, por estar aquí. A ti, Manuel, por invitarme. La verdad es que queríamos realizar esta entrevista contigo, Javier, por los 25 años de Soldados de Salamina. Yo creo que es un hecho importante. Cuando se publicó en 2001 fue prácticamente como un fenómeno bastante importante, y me gustaría así a bote pronto que explicaras un poco justo cuando empieza a tener esa receptividad, ¿cómo lo asimilas tú? Es decir, desde la idea original que tienes hasta cómo acaba el libro, te sientes a gusto con la factura de ese libro y la receptividad que tiene posteriormente, ¿no? Sí, hombre, claro. O sea, yo me siento contento con el libro porque si no, no lo hubiese publicado, ¿no? Nunca publico un libro si no estoy contento con él. No, el libro ocurren cosas muy raras con él. Es decir, yo tengo 39 años, 38. Todavía no cumplí 39 cuando sale en 2001. Yo era un escritor, esto lo contaba el otro día en la presentación donde tú estabas, pero es un hecho. Yo era un escritor totalmente desconocido. Es decir, yo era un profesor de literatura en la Universidad de Gerona, había dado clases en Estados Unidos. No era un profesor de literatura que de vez en cuando escribía novelas, sino un novelista que se ganaba la vida en la universidad. Eso es importante, ese matiz. Ese matiz es fundamental, porque mi vocación siempre fue la de escritor. Lo que pasa es que me tenía que ganar la vida de alguna manera. Yo nunca pensé que iba a ser un escritor profesional, nunca jamás se me ocurrió. Yo había publicado ya libros antes, habían tenido poquísimos lectores, pero me parecía lo normal. Nunca, insisto, aspiré a ser un profesional, ni nada, ni a ganarme la vida con eso, ni absolutamente nada. Me parecía normalísimo. Me leían mi madre, mis hermanas, algunas de mis hermanas, no todas, porque tengo muchas, mi padre, algún amigo, nada. Y de repente aparece este libro, que para mí era un libro más, en 2001, y es muy raro lo que ocurre. Yo he contado en el prólogo de esta edición, porque hay que decir que se ha vuelto a editar con la conmemoración de estos 25 aniversario. El libro siempre se ha editado, ¿eh? En estos 25 años nunca se ha dejado de leer. Es decir, ni en español ni en muchas otras lenguas. Es un libro que tiene vida permanentemente, siempre hay ediciones constantemente. Ahora mismo no sabemos cuántos, nadie lo sabe cuántos ejemplares se han vendido, porque es un libro que se vende constantemente y se hicieron ediciones de todo tipo y en todas las lenguas. Sí, yo recordaba, ¿no?, que 27 ediciones en los 2 primeros años, ¿no?, que decíamos, las ediciones no se sabe si son muy cortas, muy largas, claro, pero 27 sí que da un poco la idea de que había una demanda constante por el boca a oreja, ¿no? La gente pues no paraba de hablar de él, ¿no? Claro, es que eso es lo que ocurre. Lo que ocurre es muy raro. Lo que ocurre, y como te decía fuera de la cámara, esto parece que abre un patrón en la recepción de mis libros. Sí. ¿Qué ocurre? Ese libro aparece, sin más. Yo era un escritor desconocido, sin más. Entonces, de repente, pues eso, se empieza a leer, sale con muy poquitos ejemplares, 6.000 ejemplares en aquel momento, que a mí me pareció una barbaridad, pero es una edición muy cortita, comparada con las ediciones actuales mías, por ejemplo, con las mías, no sé, ahora se tiran 100.000 ejemplares de mis libros, porque ya soy un escritor conocido. No, claro. En aquel momento, 6.000 ejemplares. Lo que pasa es que el libro pues empieza a funcionar, no se sabe por qué, empieza a funcionar, empieza a tener lectores, y cada vez tiene más lectores y más lectores y más lectores, y se convierte... Esto no ocurría antes. Luego ha habido algunos fenómenos parecidos, pero no ocurría que un libro salido de la nada, de repente se convirtiese poco a poco en un bestseller. Pero lo que ocurre es que eso genera mucha suspicacia crítica. O sea, los grandes críticos españoles del momento, cuando el libro se convierte en un bestseller, empiezan a ser reticentes con él o simplemente a despreciarlo. Tú piensas, por ejemplo, simplemente una cosa. Ninguno de los premios importantes, ese libro no tiene ninguno de los premios importantes en España, ninguno. Es en el extranjero cuando la crítica y los premios empiezan a ser importantes. Es decir, aquí en España está Mario Vargas Llosa, que no es español, pero que efectivamente hace un gran elogio meses después. Un artículo en El País, pero al cabo de unos meses. Ditirámbico, sí. Al cabo de bastantes meses, 6 meses por lo menos. Y luego es en el extranjero cuando los críticos, críticos y escritores, o sea, George Steiner, Susan Sontag, John Coetzee, Doris Lessing, Kenzaburo
etcétera, etcétera, empiezan a darle una dimensión que aquí la crítica fue muy reticente. Los grandes críticos, pequeños críticos sí hablamos bien de él, es decir, gente que en aquel momento no era conocida, pero los grandes críticos, Conte, Miguel García Posada, Echevarría, todos estos lo despreciaron. Insisto, no tiene ningún gran premio en España, ninguno. En cambio, fuera sí, el Grinzane Cavour de Italia o el Foreign Fiction Prize, el Independent Foreign Fiction Prize, que era el Booker. El Booker es exactamente el mismo, le cambiaron el nombre. Pero es el mismo, sí. Pero es exactamente el mismo premio. Bueno, lo que pasa es que en aquel momento los premiados eran nombres muy gordos, ¿no? Cundera, Saramago y tal. Pero en fin, el premio es el mismo, funciona exactamente igual, lo creó la misma persona, todo igual. Entonces son es en el extranjero, es fuera. Donde se acaba, bueno, donde adquiere prestigio la dimensión, crítico, exacto. donde adquiere la dimensión real. O sea, en España lo que es un gran éxito, ya no es un bestseller, es mucho más que un bestseller, o sea, adquiere una dimensión completamente distinta. Y eso lo venía pensando hacia ahora, eso en realidad es un patrón que han seguido mis libros. Es decir, para entendernos, yo tengo muchos lectores en España, pero los premios importantes siempre me los han dado fuera, siempre. O sea, tú piensas en un libro como El impostor, por ejemplo, sí, que es, o el Monarca de las Sombras. El Monarca de las Sombras, sí, sí. Aquí tengo muchos lectores, pero los premios importantes, es decir, El impostor tuvo premios, bueno, la mejor novela publicada en China, a la mejor novela extranjera publicada en China, a la mejor novela europea, a montones de premios fuera, en España ninguno. El Monarca de la Sombra que tú mencionabas, exactamente igual. Eso es una especie de patrón que se ha establecido y que se establece ya con Soldados de Salamina. Lo único es que, bueno, a ver, la factura del libro se considera como muy atractiva, esas tres partes, es una sencillez en cuanto a la escritura, pero muy profunda en cuanto al tema que se desarrolla, y eso gusta, es decir, la cuestión literaria que puede gustar mucho fuera, ¿no? Pero quizá en España se despierta alguna conciencia dormida que pudiera estar, porque, recordemos un poco la historia, ¿no? Pues esa figura de Sánchez Mazas, del soldado Miralles que le salva la vida, el final donde aparece o donde se intenta la búsqueda del personaje y se la acaba encontrando más o menos, ¿no? Hay una cierta ambigüedad sobre eso, y quizá lo que engancha al lector español es algo que no se podría pensar en ese momento, porque si hablamos de la ley de memoria histórica, por ejemplo, yo creo que de 2007. Sí. Y este libro es de 2001. Claro, es que yo cuento una cosa en el prólogo que es muy importante para entender un poco lo que pasa. Bueno, o es importante para entender lo que pasa. Yo cuando le doy mi manuscrito, el manuscrito del libro a mi editora, que es Beatriz de Moura, una mujer experimentadísima, uno de los grandes editores de este país. Ella me dice, este libro está muy bien, Javier, vamos a tirar 6.000 ejemplares. A mí me pareció una locura, 6.000 ejemplares, porque yo no vendía nada, como te digo, era totalmente desconocido. Pero me añade, pero este libro solamente lo van a leer personas de más de 65 o 60 o 70 años, no sé, gente muy mayor, que tenga recuerdos de la guerra y tal y cual. Porque, añadió literalmente, la guerra civil como tema está acabado, está liquidado. Esto estamos en el año, bueno, esto era en 2001, sí. Ya mi generación no había escrito nada sobre esto, prácticamente muy pocos, se daba por liquidado, ya no se hablaba. Y lo que ocurre es que este libro, bueno, esto lo han explicado historiadores y tal, desencadena una luz auténtico, porque el éxito, insisto, no es un bestseller del libro, es otra cosa, se convierte en un fenómeno. Desencadena pues toda una luz de novelas, películas, libros, etcétera, 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 en los años posteriores, y desencadena el movimiento, o contribuye a desencadenar el movimiento para la recuperación de la memoria, llamado movimiento para... Pero eso en el año 2001 no existía. La asociación esta de la memoria histórica se había constituido, me parece que unos meses antes, no se había enterado nadie, o sea, había pasado totalmente inadvertida. Entonces, bueno, este libro en realidad habla de eso. Este libro habla de un chaval de más o menos mi edad en aquel momento que no quería saber nada de la guerra civil. Nuestra generación no quería saber nada de la guerra civil.
Nuestra generación estaba harta de la guerra civil, quería ser europea, posmoderna, Almodóvar, Tarantino, etcétera, 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 etcétera. Y la guerra civil era para muchos algo tan ajeno y tan remoto como la batalla de Salamina. Así de fácil. Sí, sí. Estaban liquidados, como muy bien decía Beatriz de Moura. Beatriz de Moura no se equivocó la realidad, porque nadie podía esperar que una cosa así ocurriese. Entonces este chaval, el narrador, que se llama como yo, descubre que eso que él creía tan ajeno y tan remoto, resulta que no es tan ajeno ni tan remoto, que el pasado está aquí todavía, que el pasado es una dimensión del presente sin la cual el presente está mutilado. De eso trata este libro. No trata tanto de la guerra civil, porque más de 2/3 del libro transcurren en el presente. Habla de cómo el pasado todavía no ha pasado. Habla, como dice, esto es un leitmotiv del impostor, porque luego mis libros hablan de esto. Sí. Past is not dead, it's not even past. El pasado no ha pasado. El pasado no está muerto, ni siquiera es pasado, no. Es una dimensión del presente sin la cual el presente está mutilado. El pasado todavía está aquí. El presente abarca de algún modo el pasado. Eso es lo que hace este libro. Entonces, eso era inesperado totalmente en aquel momento. Eso nadie se lo podía imaginar. Lo que ocurre es que ese libro, a lo largo del tiempo, en aquel libro había, sobre todo al final, y sobre todo hay, una reivindicación de la tradición republicana, es decir, democrática. Es decir, lo que se había ocultado a mucha gente, exacto, seguramente, ¿no? Es decir, hay un filósofo norteamericano que dice: el éxito de determinados libros... ¿Por qué un libro sí tiene éxito? Él dice: el éxito inesperado de determinados libros, digamos que mis libros o los libros de los escritores conocidos ya tienen lectores de por sí, pero ¿por qué un libro de un escritor totalmente desconocido tiene una repercusión inesperada? Y él dice: esos éxitos son el resultado de una conjunción, yo añado azarosa, porque tiene mucho de azar, entre las obsesiones privadas de un escritor y las necesidades públicas de una sociedad. Exactamente. Viene a responder a una necesidad pública. Es decir, por poner un ejemplo de un libro muy desconocido, pero indie, que se llama Don Quijote de la Mancha, de uno que se llamaba Cervantes, este libro fue un bestseller fenomenal en su época. ¿Y por qué fue un bestseller fenomenal? Porque los españoles llevaban un siglo hartos de épica, de retórica épica y de imperio, etcétera, etcétera, y necesitaban reírse de su propia, de eso. Y sale este tío y escribe esto y les da eso. Y les da esto. Les da algo que estaban necesitando. Eso lleva a malentendidos, porque en aquel momento no se entendió que ese libro no era solo una burla de ese espíritu épico, sino también un homenaje nostálgico. Como siempre pasa, ¿no? Como siempre pasa, lleva a malentendidos. Entonces, en España, en el año 2001, había esa necesidad, esa urgencia de recuperar ese pasado, de volver a mirarlo, de recuperar esa tradición republicana que se había apartado, que se había de los perdedores de la guerra, etcétera, etcétera. Lo que ocurre, bueno, claro, pero Javier, ¿tú lo intuyes eso? Porque luego escribirás Anatomía de un instante, que es quizá un poco casi de las mejores cosas que se han escrito sobre la transición, ¿no? No, pero yo no intuyo nada de eso. Un escritor no lo intuyes en ese momento. Yo no funciono así. Yo funciono las obsesiones, te repito, las obsesiones privadas de un escritor y las necesidades públicas de la sociedad. Yo no siento, me parece que necesitamos... No, yo obedezco a mi obsesión. ¿Mi obsesión cuál es? Es muy sencilla. Es un tío, esto cuenta la historia, hay que recordar de qué habla esto. Al final de la Guerra Civil, un fusilamiento colectivo, aquí cerca en el Cullell, fusilan a Rafael Sánchez Mazas, personaje, por cierto, en 2001 completamente olvidado. Pero completamente olvidado. Y este episodio estaba completamente olvidado. Un hombre que había sido importantísimo, que había sido el ideólogo, el principal ideólogo de Falange, el introductor del fascismo en España, poeta, escritor notabilísimo en aquella época, ministro de Franco después de la guerra, lo fusilan junto a un montón de jerarcas, de gente importante franquista, al final de la guerra, en un bosque, ahí cerca de la frontera. Lo fusilan
Esta historia me la cuenta el hijo de Rafael Sánchez Mazas, Rafael Sánchez Ferlossi. Me la cuenta por casualidad. Lo fusilan, escapa del fusilamiento colectivo, se esconde en el bosque. Los milicianos que tienen que salir corriendo porque los franquistas están llegando, que se van hacia un exilio inacabable, lo buscan, uno de ellos lo encuentra, lo encañona, y mientras lo está encañonando, oye una voz que dice, bueno, ¿qué? ¿Lo encontráis, no lo encontráis? ¿Aparece o no aparece? Es que nos tenemos que largar, porque están aquí ya. Y el tipo, en vez de matarlo, o de tomarlo prisionero como mínimo, vamos, de matarlo, porque es lo que hay que hacer en las guerras, dice, aquí no hay nadie, decide perdonarlo. Y le salva la vida. Sí. Entonces, esa era mi obsesión. ¿Qué carajo pasa por la cabeza de este tío que le mira al otro a los ojos? ¿Qué carajo pasa por su cabeza? ¿Y por qué un hombre salva la vida de otro cuando todo conspira para que lo mate o para que lo tome prisionero? Esa es mi obsesión. No hay más. Y en Anatomía de un instante, mi obsesión es por qué 3 tíos no se tiran al suelo como se tienen que tirar. Sí, sí. Nada más. Yo como escritor opero así, no pienso, voy a contarles a los españoles la guerra civil. Y esa es la función del escritor, ¿no? Que coges algo muy concreto que luego pueda ser generalizable o que te dé otra dimensión, pero vas a la cuestión concreta de un hecho, a partir de una anécdota, de una imagen, ¿no? Como ese en este caso, Anatomía de un instante es eso, ¿no? Pero yo no podía en absoluto imaginar una cosa así, nadie podía imaginar eso. Te repito lo de Beatriz de Moura. El tema de la guerra civil estaba acabado. ¿Quién podía pensar que luego, y hasta ahora mismo, eso sigue siendo un tema para todos? 25 años después, ves que lo que sucedió y ese fenómeno tenía mucho que ver con lo que decías, ¿no? Que se le ocultó a una parte de los españoles la memoria más reciente, ¿no? Se apartó. Y también la idea de una cierta, más que reconciliación, que también, de ver los aspectos positivos y negativos de cada parte, es una especie como de entender al otro. Bueno, entender al otro quizás es lo que nos ha pasado más, ¿no? Que no hemos sabido entender al otro a veces, en muchas ocasiones, ¿no? Es que si no entiendes al otro estás muerto. Claro. Es que eso es letal. O sea, la literatura se dedica a eso, a entender. Esas partes grises que forman parte de la vida, ¿no? Entender no significa justificar, ese es el inmenso error. Entender significa exactamente lo contrario, darte los instrumentos para no volver a cometer los mismos errores. Si tú no entiendes a un terrorista, por qué un chaval de 20 años va y se inmola y mata a no sé cuánta gente, tú no puedes combatirlo. Ese es el error. La literatura y el pensamiento se dedica a entender, y se dedica a entender lo otro. Si nos encerramos y si nos negamos a entender lo otro, es que es catastrófico. Estamos renunciando al pensamiento, estamos renunciando a la civilización, estamos renunciando a todo. Pero a eso se dedica la literatura. ¿Comprendes? La literatura no se dedica a decirle a la gente lo que tiene que pensar. Oye, estos son buenos y estos son malos. Eso no es literatura, eso es propaganda o pedagogía. Eso es lo contrario de la literatura. Tú tienes toda la razón en un sentido, y yo intuyo por dónde vas y tienes toda la razón. Vivimos en un tiempo en que la literatura se está volviendo otra vez pedagógica y propagandística. Le está diciendo al lector lo que tiene que pensar. Eso es la antiliteratura. O que te quedas al pie de la letra, ¿no? Como este escritor ha explicado esta historia, es como que, bueno, lo que te está ofreciendo te lo tienes que tomar como una especie como de verdad y que tienes que asumir o rechazar. Eso, ¿no? Eso es lo contrario. Asumir o rechazar. Eso es lo contrario de la literatura. La literatura, y la novela en particular, es el reino de la ambigüedad, el reino de la ironía. Don Quijote, ¿qué es la ironía? Muy sencillo. Esto es el primer instrumento de conocimiento de la novela. Don Quijote está loco. Está como una puta chota, como una cabra, pero al mismo tiempo es el hombre más lúcido del mundo. Eso es la ironía. Un hombre capaz de discurrir con la mayor lucidez acerca de los problemas más complejos. Esa contradicción esencial es la ironía. Don Quijote es un personaje ridículo, grotesco, y el Quijote es un libro cómico esencialmente, de risa. Sí. Pero al mismo tiempo es un héroe trágico, es un héroe, ¿no?, romántico. Es el rey de los hidalgos, señor de los tristes, como cantaba Rubén Darío. Las dos cosas al mismo tiempo. Eso es la ironía, y ese es el principal instrumento de conocimiento de la novela. Las verdades de la novela son siempre verdades contradictorias, ambiguas, poliédricas,
¿no? Es Esencialmente un poco el material irónicas. que has trabajado tú más, ¿no? Es que, es más interesante, ¿no? es que eso es la novela. Es que no hay otra cosa. La novela no te dice, este es malo. La literatura de verdad no te dice, este es malo y aprende porque este es malo. Y este es bueno y este es el que hay que imitar. Eso es la antiliteratura. Y ahí ves... Entonces, lo que pasa es que eso aplicado o tratado o usado para explicar, para contar un asunto tan controvertido todavía, como la guerra civil, claro, como determinados asuntos, como el terrorismo, tal y cual, pues pone nervioso a mucha gente. Pero la literatura está para poner nervioso a mucha gente. La literatura es placer y es conocimiento. Y el placer y el conocimiento significa incomodidad, significa llevarte más allá de donde tú estás. Significa sacarte de la situación cómoda, claro. Exactamente, sacarte de tus casillas. Si la literatura no hace eso, no hace nada, no sirve absolutamente para nada. Si la literatura lo que hace es confirmarte en tus propias certezas, para eso no hace falta la literatura. Vamos, ese es el papel que yo creo que ha de tener, aunque otros no lo puean tener tan claro. Se equivocan. Pero es de las pocas cosas claras que tengo en esta vida. Se equivocan por completo. Están confundiendo la literatura con el artículo de opinión o con... Yo, como persona, tengo certezas. A mí me parece que bombardear Irán y violar la ley internacional está mal. Punto. Y lo digo, y ya está. Pero las novelas no sirven para eso. Las novelas servirían en este caso, por ejemplo, para ponerte en la piel de los ayatolás. ¿Por qué hacen lo que hacen? Y circular por ese terreno ambiguo, contradictorio, peligroso, etcétera, etcétera. ¿Nunca te has preguntado, y porque yo creo que es importante en tu figura, el hecho de que has querido mantener y mantienes ese espacio público? Sí. ¿Crees que el escritor no se puede aislar, sino que tiene que estar presente en el debate público? Y la faceta de novelista, es decir, que te pueda, porque tú lo tienes claro, pero sí la opinión publicada en este caso, o la opinión pública que diga con qué Javier Cercas nos quedamos. Totalmente. ¿No? Eso es catastrófico para un editor. Para un escritor es malo. Es decir, esto lo decía muy bien Milán Kundera, un escritor no tiene que hablar de política, porque si habla de política, sus libros, que son lo mejor que tiene, van a ser interpretados a la luz de sus ideas políticas y por lo tanto van a ser empobrecidos. Tiene razón, pero no tiene razón, porque yo soy un escritor y en mis novelas lo que hay es matices, ambigüedad, ironía, contradicciones, etcétera, etcétera. Pero también soy un ciudadano, soy una persona normal y corriente. Los escritores no somos semidioses que estamos en las alturas, en la Torre de Marfil, y que no somos como los demás. Estamos en la Torre de Marfil mientras trabajamos. Claro, y tenéis que estar ahí, porque exacto. Si no... Pero en cuanto acabas de trabajar, bajas de la Torre de Marfil y eres un ciudadano común y corriente. Shakespeare y Cervantes no eran semidioses, eran señores de carne y hueso, comunes y corrientes. Lo excepcional no son ellos, lo excepcional es su obra. Pero son personas normales y corrientes. Entonces, yo soy consciente, muy consciente, y entiendo que aludes a eso, de que el hecho de que yo exprese mis opiniones en público es perjudicial para mis libros. Podría serlo. No podría serlo. No podría serlo, no. Lo es sin la más mínima duda. O sea, sin la más mínima... Esto me lo dijo una vez un gran crítico inglés. Decía, nosotros interpretamos mejor tus libros, entendemos mejor tus libros que de España. Y yo le dije, ¿por qué? Y me vino a decir eso. Me vino a decir, nosotros no estamos mediatizados ni por tu figura pública, ni además estamos... Claro, porque imagínate, la guerra civil es el tema más controvertido posible. Y eso tal vez explica lo que decíamos al principio. Yo tengo muchos lectores en España, pero a mí los premios no me los dan fuera. Sí. No. Es una parte, curiosa en todo caso. No, es así. O no en el caso de España. O sea, que debería callarme, sí, pero... No estás dispuesto. Es que me parece que es una indecencia. Es así de fácil, es una indecencia. Ya que puedes tener una plataforma pública, ¿no? Sería como renunciar a una posibilidad muy potente en la que tú crees. Yo creo que sería un error, eso sí. Acabo de escribir un artículo comentando una frase de Almodóvar, que es muy dura. Dice, quien tiene un altavoz público, un altavoz, y no habla de política, de la polis, de lo que nos afecta a todos, es un colaboracionista.
Y ¿sabes qué te digo? Yo estoy totalmente de acuerdo. Es así. O sea, si tú no dices, oye, a mí, si te preguntan por la guerra de lo que está pasando en Irán y tú dices, a mí me parece bien que bombardeen, o no dices nada, estás colaborando con lo que está ocurriendo. Si tú no dices sobre la guerra de Ucrania, que es otra violación flagrante del derecho internacional, oye, me parece mal, estás colaborando con los que están bombardeando y están, etcétera. Entonces, nosotros, pero esto no es porque nosotros seamos excepcionales, los escritores o los artistas o los cineastas o tal, sino porque somos como todos. Somos exactamente igual que todos. Es que esta idea del artista, insisto, semidios... Es al que no se le puede tocar, al que no... Y el que no dice nada porque yo no entiendo. Ese señor es un tramposo. Ese señor no solo un tramposo, es un trilero. El que hace eso, la idea esta del escritor en la Torre de Marfil es una trampa para papanatas. No es otra cosa. En todo caso, el silencio no es una opción. Si tienes esta dimensión pública, el silencio no puede ser una opción. No, y aunque no la tengas. Porque todos tenemos una dimensión pública ya. Tú tienes tu tuit, yo no tengo tuit, yo no entro en las redes sociales, pero tú tienes tu tuit. Y todos tenemos nuestra dimensión pública. La de Almodóvar o la de Bardem es mayor que la tuya y que la mía. Pero todos tenemos. Entonces, todos somos... Es que aquí hay un error muy grande. Creer que la política es cosa de los políticos. La política es cosa de todos. Bueno, eso es una renuncia y así nos va, en alguna forma. Es una irresponsabilidad. Tú estás tú estás incumpliendo tus responsabilidades como ciudadano. La política viene de polis, que significa ciudad, y la ciudad es de todos. Y democracia significa poder del pueblo, y el pueblo somos todos. Entonces, todos tenemos una responsabilidad. Tú puedes escaquearte, y puedes decir, no, yo vivo en mi Torre de Marfil, a mí no me preguntéis por la guerra de Ucrania porque sé que, o por el procés porque voy a perder lectores. Sí, entonces, ¿qué hago? Exacto. Me pongo de perfil y digo que no sé, que a mí no me preguntéis. Eres un tramposo, tú no estás haciendo tu trabajo. ¿Es impopular tomar partido? Sí, pero hay determinadas ocasiones en que hay que tomarlo. No digo que siempre, ¿eh? Cuando lo creas considerado. Cuando creas que de verdad es necesario. Dante condenaba al rincón más oscuro del infierno a los que él llamaba los ignavi, o sea, los tibios, aquellos que en tiempos de crisis profundas se hacen los suecos, ¿verdad? Pues se ponen de perfil. Eso es definitivo. Eso es demoledor. Eso es demoledor, al lugar más oscuro del infierno. Entonces, la idea esta del escritor en la Torre de Marfil es el timo de la estampita. A Borges se lo preguntaron una vez, que es el prototipo, ¿verdad?, del escritor. Sí. Teóricamente es falso completamente. Usted vive en una Torre de Marfil. Y dijo, eso es imposible, porque la Torre de Marfil es una pieza del ajedrez. No, y él se mojaba. Claro que lo hizo. No, ya lo creo. Decía que la democracia simplemente era una cuestión de matemáticas. Pero eso se mojó para mal. Pero sí, bueno, claro. Se mojó para mal. Pero otras veces se mojó para bien. Lo que él considerara, claro, en cada momento. No nos vamos a meter con eso. Exacto. Pero volviendo a Soldados de Salamina, ¿ves una cierta diferencia, y transcurridos 25 años, entre un poco lo que la generalidad, es que es difícil de explicarlo, ¿no?, pero que la mayor parte de españoles se iban distanciando o se han distanciado de unas élites políticas que enseguida consideran lo que es blanco y negro y se mojan en ese debate? Porque la prueba es que es un libro que busca ese entendimiento de alguna forma. Busca el matiz, persigue el que tú puedas entender al otro, ese héroe que acaba renunciando a disparar a un... La literatura es el reino del matiz. Es el reino del matiz. Es el reino de los... En la literatura no hay blanco y negro, siempre es gris. En la vida sí, pero en la literatura no. Hay que distinguir esas dos cosas. Quien no distingue la literatura de la vida está perdido, no entiende nada. La literatura siempre es el reino del matiz, de la ambigüedad, de los tonos. Entonces, si tu pregunta es, ¿ese libro habla de la reconciliación? La respuesta me parece una lectura legítima. Mi mujer, que fue la primera que leyó ese libro, me dijo una cosa que es fantástica. Es su lectura y me parece muy legítima. Este es un libro pacifista. Es un libro de un tipo que tiene que matar a otro, que tiene responsabilidades en la guerra y decide no matarlo. Sí, cobra una dimensión más alta todavía que el propio conflicto civil, si quieres, ¿no? Estás hablando de una dimensión humana. Me parece una lectura legítima. De todos modos,
lo extraordinario de este libro es que se ha leído de todas las maneras, y eso es bueno. Los libros, este libro a lo largo del tiempo nunca se ha dejado de leer, nunca. Ahora mismo se lee en muchas lenguas, se sigue reeditando y reeditando y reeditando, y sigue teniendo muchos lectores. Y se lee de todas las maneras posibles, y eso es bueno. Bueno, porque abres ángulos distintos. Porque la literatura pertenece al lector, claro, y es el lector el que crea los libros. Y eso significa que ese libro está vivo, y cada lector lo interpreta a su manera. Eso no quiere decir que todas las lecturas sean igualmente buenas. De este libro se han hecho lecturas de lo más estúpido, de lo más malintencionado. Es normal, no pasa nada. Y también se han hecho lecturas absolutamente extraordinarias, inteligentísimas. Pero lo bueno es que claro, ese libro es que vive ahí. generas un debate grande, Claro. que cada uno se puede coger algún tipo de... Eso es la literatura. No otra cosa es la literatura. La literatura no es prédica. La literatura, te repito, no dice blanco o negro, sí o no. Para eso no necesitamos la literatura. Eso es la propaganda, eso es la... Está siempre en ese espacio que es el espacio del conocimiento. Antes decías, bueno, yo creo que Anatomía de un instante, también con el paso del tiempo, ahora que se ha hecho la serie sobre el libro, realmente consideras que poco más se puede saber de lo que realmente pasó y se ha visto con esos archivos que se han descatalogado ahora, ¿no? Se han podido... Tienes una posición ahí como muy contundente, y hay quien dice, bueno, a no ser que se demuestre algo distinto, tiene razón Cercas. Otros dicen, bueno, quizás peca de soberbia, en el sentido de que siempre hay algo que se escape, ¿no? Pero lo sustancial... No, perdona, pero yo nunca he dicho que se sabe todo, ¿eh? No. No hay ni un solo... No, pero aquí... Dijiste, se han descatalogado y no hemos visto nada distinto. Pero aquí hay un malentendido enorme. No, vamos a ver. Enorme. No entiendo cómo se puede decir soberbia. Yo dije, vamos a ver, de ningún acontecimiento en la historia de la humanidad se sabe todo. No, claro, siempre hay cosas que parece que y de este están tampoco, ocultas, ¿no? Y de este tampoco. Lo que yo digo, le dije al presidente del gobierno, le dije, por favor, descatalogue todo lo que haya. Lo esencial lo sabemos. ¿Comprendes? Lo esencial. Me acuerdo el nuevo corresponsal del New York Times me dijo, joder, qué riesgo corriste, ¿no? Porque ahora se ha descubierto que efectivamente se descatalogaron los papeles que había. Te puedo contar cómo fue, porque yo intenté ayudar, porque ellos el gobierno ni siquiera sabía dónde estaban los papeles, ¿eh? Todo lo ha dicho el gobierno, lo ha dicho el director de la oficina, o sea, el director de la presidencia del gobierno, que yo le ayudé, claro, porque ni siquiera ellos lo sabían. Es que la gente tiene una idea conspiranoica de la historia. Entonces me dijo el New York Times, ¿corriste un gran riesgo? Y dije, no, porque yo ya he hecho mi trabajo, y mi trabajo creo que lo hice bien, y efectivamente se ha demostrado que lo hice bien. O sea, no digo que todo se sepa, pero digo que lo esencial lo sabemos. Es como decir que todo se sabe sobre los atentados de Atocha. Se sabe todo, se sabe lo esencial. Siempre se pueden saber más cosas, por supuesto que se pueden. Es imposible saberlo todo de cualquier suceso de esas características. Nunca se sabe, claro. Es imposible. ¿Sabemos lo esencial? Sí. ¿Va a variar lo esencial? No va a variar. Yo creía que con los papeles se sabrían más cosas, que habría más cosas. Es que no hay nada. La verdad es que ha quedado mucha gente un poco diciendo, bueno, pues la verdad es que no hay nada más. Claro, ¿podemos saber otras cosas? Sí, ojalá. El problema es que la gente no estudia lo que hay que estudiar. Por ejemplo, no sabemos lo que ha ocurrido en las diversas capitales de provincias. Eso, pues no se estudia eso. ¿Comprendes? Entonces, bueno, yo no voy a entrar en detalles. No sé quién me ha acusado de soberbia, pero con algunos comentarios y tal, igual no con la palabra exacta. Comentarios sobre mí. Yo he dicho muchas veces que se ha dicho de todo. Claro, dice, como que fija una posición muy contundente y quizá, pero bueno... ¿Cuál es la posición contundente? Que sabemos lo esencial. ¿Sabemos lo esencial sobre el 11M? Que se sigue cuestionando al rey emérito. Bueno, pero eso siempre pasará seguramente. No, pero eso pasó del minuto uno. Fueron los golpistas los que dijeron que habían esto. Sí, mira, el golpe de Estado del 23 de febrero es a la izquierda lo que el 11M es a la derecha. Sí. La derecha, como acabamos de ver ahora mismo y constantemente, sostiene que no sabemos la verdad y que en realidad quien montó esos atentados fueron Zapatero y Rubalcaba, ETA estaba metida por en medio y en último término Zapatero y Rubalcaba. Y esa es la teoría de la conspiración, ¿verdad?
Y la teoría de la conspiración del golpe de Estado es que quien lo montó fue el rey. Sí, sí. Cuando yo publiqué ese libro en 2009, lo he explicado muchas veces, a mí me acusaron de antisistema, por decir que el rey había cometido errores. En aquel momento no se podía decir. Muy claro, imagínate. Claro. No se podía decir, estaba todo prohibido. Y ahora me acusan de ser prosistema. Lo que yo cuento es lo que yo sé, y de momento nadie ha desmentido, y no hay un... que lo que yo cuento es lo que hay. Entonces yo hice mi trabajo, me costó mucho trabajo, o sea, tuve que trabajar mucho, 4 años. No, y lo leíste todo, investigaste todo. Sí. O sea, Ahora, digo, es así. Decir que sabemos lo esencial sobre los atentados de Atocha es soberbia. Decir no sé, que la Tierra es redonda es soberbia. No sé. No, y luego hay cuestiones que son lo que se llama verdades judiciales. Hasta aquí puedes probar una cosa, hasta aquí no. Y te has de quedar con lo que puedes investigar y puedes juzgar, ¿no? ¿Se pueden saber más cosas sobre los atentados de Atocha? Seguro. ¿Se pueden saber más cosas sobre el golpe de Estado del 23 de febrero? Segurísimo. ¿Sabemos lo esencial? Pues sí, sabemos lo esencial. Y está más que claro que sabemos lo esencial. Ahora, la conspiranoia va a seguir alimentando la idea, ¿verdad? El terraplanismo va a seguir alimentando este tipo de ideas. A mí me parece que es una irresponsabilidad, en cualquier caso. Y bueno, que ya no es una cosa que ya... Entonces, que dependa, yo lo que intenté humildemente fue decirle al presidente, oiga, saque todo lo que tenga. No sé si eso es un acto de soberbia. No, yo creo que eso es una petición inteligente de decir, bueno, dije, si tienes la posibilidad de hacerlo, por favor, hazlo ya. Yo no sabía que él podía hacerlo tan rápidamente y me alegré mucho. Porque hay una ley de secretos que por cierto, sí. debería... Por supuesto, esto que se ha hecho tendría que haber una transparencia muchísimo más importante. Debería haber una ley de secretos de verdad. Sobra decir que estoy completamente de acuerdo con eso. Entonces, no he entendido que encima la gente se queje. O sea, sacan todos los papeles y hay todavía quien se queja. Claro, los papeles no dicen lo que ellos querían que dijesen. Pues, bueno, eso es. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces molesta que alguien dijera, pues esto es lo que hay, ¿no? Claro, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer, chico? Ya sé que también a este mayor oreja le molesta mucho que no se haya demostrado que ETA estaba detrás. Pues ¿qué le vamos a hacer? Oiga, no sé, no estaba. Apáñese. Y hay gente que le molesta mucho que sigan diciendo que la Tierra es redonda, cuando ellos tienen pruebas de que la Tierra es plana. Pues lo siento mucho. Pero esto es ¿verdad? inevitable, ¿no? Siempre habrá una parte de la población que crean esas cosas, ¿no? Y en esas ideas conspiranoicas, eso es casi forma parte de... Pero eso no es serio. No es nada serio. Para los que estamos en favor de la verdad, no está bien. Lo raro es que haya gente aparentemente seria que esté en favor de estas mentiras, porque son mentiras al fin y al cabo, que les interesa creer y que al final se creen y todas estas cosas. No sé. Y ahora que decías, ¿no? en el inicio de la conversación sobre esa cuestión latente de querer saber qué nos había pasado en el pasado reciente, ¿crees que hoy, 2026, todavía estamos tan marcados ya no tanto por la guerra civil, sino por lo que supuso la transición, el cómo se hizo? Claro que se podrían cuestionar muchas cosas de cómo se hizo, ¿no? Pero que en términos generales salió bien. Yo recuerdo una frase tuya, Anatomía de un instante: esto cambió en realidad como un calcetín, aunque pudiera, algo así creo que decías, aunque pudiera parecer como una pequeña reforma, ¿no? Acabó siendo un cambio sustancial. Tenemos un sistema democrático con todas las Bueno, que un cambio sustancial es evidente, ¿no? Entonces, o sea, España es una democracia... Aunque algunos digan, no, todavía está como es una democracia, pseudodemocracia, porque al final los franquistas siguieron en sus puestos, el Estado no se derrumbó, era muy difícil que se derrumbara un Estado dominado por 40 años de funcionarios franquistas, etc. ¿no? Claro. ¿Pero quieren decir que España no es una democracia? No entiendo. No, bueno, que hay un cierto cuestionamiento de cómo ha sido esta democracia. Eso que hablan de la calidad de la democracia. Ah, no, yo creo que hay que cuestionarla, por supuesto. Yo estoy totalmente insatisfecho con la democracia, pero totalmente. O sea, yo creo que tiene que mejorarse cada día. Ahora, decir que España no es una democracia, pues es un poco raro, ¿no? Todos los estudios de calidad democrática dicen lo contrario. Durante el proceso aquí se utilizó mucho eso. No, pero... Sí, pero todos los estudios de calidad democrática, todos, dicen que España es una democracia. Entonces, ¿es una democracia perfecta? No. Ninguna lo es. No existe la democracia perfecta. La democracia perfecta es una dictadura. La dictadura de Franco se llamaba a sí misma democracia orgánica.
Era perfecta, en cuanto la tocaste se cayó. Las dictaduras de la órbita soviética se llamaban democracias populares, en cuanto las tocaron se cayó. Todas las democracias son imperfectas. Ahora, son infinitamente perfectibles y se tienen que perfeccionar cada día. ¿Yo estoy contento con esta democracia? No. Y quien esté contento me parece que se equivoca, porque la democracia hay que perfeccionarla cada día. Quien no está, como dice Bob Dylan, quien no está ocupado en nacer está ocupado en morir. La democracia es igual, o mejora o empeora. Pero que mejor es cuestión nuestra, ¿comprendes? Sí, sí. Esto de que, no, la democracia ya en 1978 ya tenía que ser perfecta, ¿pero qué es esto? Era imposible, además, es que era imposible. No, pero es que claro, pero oye, que es un milagro. Y que se cayera el régimen, no, claro que no se cayó, pero ¿cómo se iba a caer? Era bastante complicado que se cayera. Pero es que, claro. A ver, vamos a ver. La transición fue el fruto de un empate de impotencias. Ni los franquistas tenían capacidad para seguir con el franquismo, ni los antifranquistas tenían capacidad de tumbar el franquismo. Se llegó a un pacto. Que a mí me hubiese gustado ver a Franco juzgado, me hubiese encantado. Pero, ¿qué hacemos? ¿Nos inventamos un pasado o qué? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se come? ¿Qué es ¿De qué estamos hablando? ¿De que hubo imperfecciones? Pero la tira. ¿De que hubo violencia en la transición? Mucha, la tira. Mucha. ¿Pero quién ha dicho que no? Pero si hubo cantidad de asesinatos y hubo terrorismo de ETA, de extrema derecha. ¿Pero quién ha dicho que no hubo o sea, la idea de la perfección en la historia no existe. Es como la idea de saberlo todo. No existe. O sea, no sé de qué estamos. Es una visión totalmente infantil e irreal de las cosas. Pero lo que te decía, ¿crees que todavía es tan latente el peso de la guerra civil? Siempre. O sea, vamos a ver. O que, dicho de otra manera, yo creo que no hemos sido conscientes de lo que realmente supuso. O sea, que no fue una guerra 3 años y se acabó, sino que lo que a generaciones enteras se acabó. Vamos a ver. Suponiendo eso, ¿no? Vamos a ver. La guerra civil no dura 3 años. La guerra civil dura 43 años. El franquismo no fue la paz, como predicaba el propio franquismo, fue la prolongación de la guerra por otros medios. Esto es así. ¿Cuándo acaba la guerra civil? Acaba en el año 78, jurídicamente en el año 78, cuando hay una constitución democrática, se vota, ¿verdad? Sí, un referéndum. Y hay una constitución democrática, etc. En ese momento es cuando, jurídicamente. Simbólicamente, la democracia empieza en el año 81. Para mí, cuando a las 6:30 de la tarde del 23 de febrero de 1981, en el instante de la toma de instante. Simbólicamente, es decir, realmente, empieza ahí. Ahora, ¿eso significa que el pasado ya ha pasado y que la guerra ya pasó? Y que esto es un disparate, pero ni en España ni en ninguna parte. El pasado, insisto, de eso hablaba Soldados de Salamina. El pasado es una dimensión del presente sin la cual el presente está mutilado. De manera que el pasado siempre está aquí. La idea de que el presente y el pasado están separados, tajantemente, es errónea. El pasado forma parte del presente. Entonces, la guerra civil está aquí. El presente no empieza hoy, ni cuando Pedro Sánchez llega al gobierno, ni tal. El pasado empieza en 1936. Y en Europa empieza en 1941 o 39, llámale como quieras. Ahí es cuando empieza el pasado más reciente. Y eso es el presente empieza ahí. Entonces, ¿eso todavía pesa sobre nosotros? Por supuestísimo que pesa sobre nosotros. La cuestión es qué hacemos con ello, cómo lo digerimos, El pasado siempre está aquí. Claro, el pasado, digamos, del Imperio Romano, digamos, lo hemos digerido mejor porque hemos tenido más tiempo, aunque sigue aquí presente, en el derecho, en fin, hasta en la arquitectura, en tantas cosas. El pasado siempre está aquí. La cuestión es qué hacemos con ese pasado, cómo lo digerimos y qué hacemos. Todos los países tienen de esto hablo en mis libros, y Soldados de Salamina habla de esto. Todos los países, todas las comunidades, todas las personas, tenemos una herencia mala y una herencia buena. Y con la buena más o menos sabemos qué hacer. La pregunta es qué hacemos con la mala. Y ahí hay 2 respuestas. Una es esconderla, o edulcorarla, inventarse una alternativa, como hizo Enric Marco, el protagonista de El impostor. Y la otra es mirarla a la cara, entenderla con toda su complejidad
o mejor dicho, conocerla con toda su complejidad, con todos sus matices, sin engañarse, y intentar comprenderla, intentar entenderlo. Y repito, entender no es justificar, es darse los instrumentos para no volver a cometer los mismos errores. Pero nosotros estamos hechos de pasado, tú y yo estamos hechos de pasado. El pasado siempre está aquí, siempre está. La guerra está aquí, la transición está aquí. Ese pasado todavía está muy presente. Utilicémoslo para bien y no para mal. Pero la única forma de utilizarlo para bien y no para mal es entenderlo, mirarlo a la cara y no engañarnos. Entonces, sí, está aquí. ¿Eso significa que España no es una democracia? Quien dice eso o miente o se engaña. Es el pasado de un país que tiene que ir asumiendo, tiene que más que convivir, asumir, reconciliarse con ese pasado. Digerirlo, manejarlo. David Rieff dice eso de elogio del olvido, ¿no? Pero el elogio del olvido en un determinado momento, quizá entre el 75 y el 78, era necesario para poder pactar cosas, ¿no? Pero ni siquiera era olvido eso. Rieff, bueno, tenemos que hablar del libro ese. Bueno, no sé si estoy muy de acuerdo con ese libro. En un momento es posible, pero tú piénsalo en términos personales. Después de un trauma, no quiero poner traumas. Bueno, los casos que pone él son también muy contundentes y muy cruentos. Sí, pero déjame que te ponga un ejemplo personal, si quieres. O sea, podemos poner casos colectivos como una guerra. Efectivamente, él habla de la Yugoslavia, él habla de Ruanda, etc. Pero pon un caso personal. Tú tienes un trauma terrible. No quiero poner ejemplos. Tú pierdes un hijo en circunstancias terribles. Lo que intentas para sobrevivir es apartarlo. No lo olvidas. Lo apartas. Pero tarde o temprano tienes que afrontarlo, porque si no, te va a matar. Entonces, así viven los países. Y no nuestro país. Nuestro país, cuando yo era joven, feliz e indocumentado, creía que España era distinta de todos los demás países. No es verdad. Somos muy normalitos. Eso es una forma de narcisismo. Hoy somos distintos. Mentira. Somos más o menos iguales. Todos los países tienen problemas con su pasado. El nuestro es específico, concreto. Nuestro mal pasado está muy cerquita, porque la guerra acabó en el año 78, 75, 81, cuando tú quieras, pero no acabó en el 45 como en Alemania. Pero los alemanes tuvieron que pasar muchos años para afrontar ese pasado. Los franceses han tenido que pasar muchos años y no lo han acabado de digerir, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que decidir qué hacemos con nuestra herencia. Lo que hay que hacer es, repito, conocerla con todos sus matices, afrontarla y entenderla. Eso es lo que yo he intentado con mis libros, humildemente. Pues yo creo que es un gran broche para cerrar la conversación, porque nos remite al origen, que es Soldados de Salamina, y que celebramos esos 25 años. Yo creo que de una novela que va a estar viva durante muchos más todavía y que es objeto de tesis doctorales y de estudios profundos y que nos habla de nuestro pasado reciente. O sea que muchas gracias, Javier. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias.